Buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias damos a nuestro Señor por este día que Él nos permite de gozarnos en su presencia, de reunirnos y de disfrutar de este tiempo. Quisiéramos pasar a la reflexión de su palabra del día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 20 al 22. Juan, capítulo 21, versículos 20 al 22, dice así su palabra. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y quién es este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como les decía al principio, gracias damos al Señor por este tiempo maravilloso, gracias damos a Él por permitirnos tener su palabra y poder reflexionar sobre ella. Hay un tema que a mí me gusta mucho tratar, porque a veces lo miramos a la ligera, a veces no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos contagiados de esa enfermedad sin darnos cuenta, y le hace mucho daño a la iglesia. Y a veces incluso se valida esta conducta como una conducta piadosa, como una conducta santa, pero en definitiva nos encontramos luchando contra el mismo Señor. El tema del día de hoy es síntomas del legalismo, así se llama el tema del día de hoy. A eso me refería cuando decía que a veces lo padecemos y no nos damos cuenta. Ahora el legalismo tiene diferentes grados, tiene diferentes connotaciones. Muchas veces va desde pequeñas cosas y va creciendo y sin darnos cuenta a veces nos transformamos en expertos legalistas. ¿Por qué decía al principio, hace algunos segunditos atrás, de que es muy dañino y nos encontramos muchas veces luchando en contra del mismo Señor Jesucristo en un disfraz de supuesta santidad? Porque así pasó con los escribas y con los fariseos. Se encontraban luchando contra el mismo Señor Jesucristo, ¿cómo se dice? Encubiertos tras una falsa o una supuesta santidad, y desecharon al Maestro, desecharon al Santo, al Hijo de Dios, al Mesías, al Redentor. Lo desecharon porque no calificaba de acuerdo a su reglamento de legalista. Entonces vamos a dar una miradita a este pasaje, porque aquí vamos a encontrar un pequeño síntoma del legalismo que muchas veces surge como una natural y una sana preocupación. El versículo que leímos se enmarca dentro del contexto de Jesucristo resucitado. Jesucristo ha resucitado, se les aparece a los discípulos en diferentes ocasiones. De hecho, esos últimos capítulos de Juan hacen referencia a esas apariciones del Maestro a muchos de sus discípulos en distintas circunstancias. Precisamente en este pasaje lo hace cuando sus discípulos, algunos de ellos, habían vuelto a pescar y el Maestro se les aparece, hace un milagro, multiplica de nuevo hace un milagro de una pesca milagrosa una vez más. Y luego están comiendo, luego están cenando, comparten. Y el Maestro, luego de hacerle esa clásica pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, etcétera. No los quiero alargar con los detalles, pero necesariamente tenemos que poner este versículo dentro del contexto. Entonces, luego de esa conversación, el Señor le dice a Pedro de que iba a beber de la misma copa que él bebió. Muchos entienden de que ese pasaje hacía interpretación, o sea, hacía referencia a que Pedro iba a morir de la misma manera que Jesucristo murió. Y la tradición cristiana nos va a mencionar, eso no aparece en la Biblia, pero la tradición cristiana, la historia cristiana nos va a mencionar de que Pedro murió martirizado en Roma y que también murió crucificado. Dice la tradición, no lo podemos confirmar, dice la tradición que Pedro incluso habría dicho: no soy digno de morir como el Maestro, así que pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Entonces, la expresión de que Pedro iba a beber de la misma copa que él bebió hizo sentido cuando se cumplió esta palabra y cuando murió crucificado, martirizado, igual que Jesucristo, solo que él en Roma, y para hacer una distinción por no considerarse digno de morir como su Maestro, Pedro habría muerto boca abajo.
Pero Pedro, al escuchar estas palabras, también se vuelve, luego de esta conversación, se vuelve, y aquí es donde leemos el versículo 20 de este mismo pasaje que leímos al principio, y se vuelve, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. De acuerdo a todos los estudios, este discípulo amado era Juan el Bautista, lo más probable que el autor de este evangelio, o al menos el que escribió la mayor parte de él. Dice, ¿quién amaba a Jesús? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, en su pecho. Nos va a mencionar también este evangelio de que Juan era el más joven, el que dormía ahí, se recostaba sobre el pecho del maestro. Y le había dicho, Señor, ¿quién te ha de entregar? Ese era Juan, sin duda, el discípulo amado. Y el versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es de este? ¿Y qué va a pasar con este? Y ese muchas veces es el principio del legalismo. El principio del legalismo a lo mejor surge desde un Pedro, a lo mejor preocupado de saber qué va a pasar con este muchacho. ¿Qué va a pasar? A lo mejor sí, yo voy a morir en la cruz, martirizado, pero ¿qué es de este? ¿Qué es de este muchacho? ¿Qué es de este Juan? Ese espíritu muchas veces paternalista, de que a veces creemos de que las experiencias que nosotros hemos vivido son las experiencias que tienen que vivir los demás. Y Dios es un Dios que trabaja de una multiforme manera, como la multiforme gracia que derrama sobre nosotros y que muchas veces a nosotros nos cuesta entender, porque a veces nosotros queremos encajonar a Dios, queremos definir a Dios como muchas veces nos definimos nosotros. Nosotros somos individuos, personas finitas que nos podemos definir de una manera bastante simple. Ciertamente con el paso de los años hay algunos conceptos, ideas, incluso nuestra forma física va cambiando al paso de los años. Ojalá hubiésemos adelgazado, pero la mayoría de nosotros en medio de la pandemia hemos subido un poco de peso. Con los años las cosas ya no son igual, a lo mejor la cámara no es tan HD como para darse cuenta, pero por ahí ya me están saliendo algunas canitas. O sea, vamos cambiando, pero en conceptos generales, nosotros como individuos nos podemos definir de una manera bastante básica. Sabemos dónde empezamos, sabemos dónde terminamos, sabemos más o menos cuáles son nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conceptos. Pero sin embargo, cuando nosotros nos referimos a Dios, Dios es un ser que nosotros no podemos limitar, que no podemos definir en su totalidad. Es un ser todopoderoso que creó todo lo que existe, que creó un universo que ni aún los mayores especialistas y científicos y sabios de nuestra época han podido descubrir a cabalidad. Solamente tienen nociones de algunas cosas y las nociones que tienen es que esto es increíblemente grande y todo eso lo creó mi Dios. Entonces es imposible que nosotros podamos definir a Dios, es imposible que nosotros podamos definir la acción de Dios, el cómo va a tratar con una persona o con otra. Pero a veces nosotros, en un buen sentido, en un buen afán, queremos transmitir la experiencia que nosotros hemos tenido de vida de la mano de nuestro Señor Jesucristo para compartirla con otros, a veces en un buen sentido, pero a veces ese buen sentido se transforma en algo invasivo. Comenzamos a demandar quizás a Dios el trato que Él tiene con otras personas. Este punto lo he llamado, como el tema lo dice, síntomas del legalismo. Y el primer síntoma es que cuestionamos el trato de Dios con otros. Cuestionamos el trato de Dios con otros. Muchas veces nos encontramos cuestionando el trato de Dios con otros. A veces estamos en un ministerio que a lo mejor se desarrolla poderosamente en el evangelismo y comenzamos a ver otros ministerios y comenzamos a personas que quizás tienen un área más social que evangelística y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué si Dios no trabaja así? Si Dios trabaja a través del evangelismo, no a través de lo social. Pero a veces no hemos entendido que Dios tiene un trato distinto con distintas personas, hay visiones distintas, pero Dios es el mismo. Y a veces nos encontramos como Pedro mirando al que está a nuestro lado y decimos, ¿y qué es de este? ¿Por qué este no está en la misma parada que yo? ¿Por qué este no está sirviéndote como yo lo hago? ¿Por qué el ministerio de allá no hace las cosas que nuestro ministerio hace? Y nos encontramos, a veces desde una buena intención, nos encontramos cuestionando el trato de Dios con otras personas.
Alguna vez prediqué respecto de esto en la congregación antes de que llegara la pandemia y hablé acerca de la diversidad que había entre esos 12 discípulos. No le tengan miedo a la palabra diversidad porque aunque otros la han manoseado y la han apropiado para sí, la diversidad es una palabra extraordinaria que nos permite visualizar las diferentes manifestaciones en la naturaleza, en el cuerpo humano, en el pensar de los individuos. Y también dentro de la congregación hay una diversidad extraordinaria de personas, de carácter, de formas de ser, de cualidades, de virtudes, así como también muchas veces de defectos. Y Dios trabaja en esa diversidad. En esa diversidad es donde nosotros debemos encontrar esa unidad para poder trabajar con un mismo objetivo, con un mismo sentir. Y el Señor tenía una diversidad dentro de sus discípulos y habían discípulos de cortes muy distintos, de pensamientos muy distintos, pero el Señor hizo converger a cada uno de ellos. Solamente hay uno que no fue capaz de encajar en el grupo y ese fue Judas, puesto que no estuvo dispuesto a arrepentirse de sus pecados, porque si lo decimos, lo que pasa es que vendió al maestro. Sí, pero hay otros que huyeron, hay otros que lo negaron, hay otros que de alguna manera también traicionaron al maestro. A lo mejor no lo vendieron como Judas, pero de alguna manera también los demás discípulos traicionaron al maestro, pero los demás se arrepintieron. Sin embargo, Judas fue incapaz de arrepentirse de su maldad le persiguió hasta que sabemos el final que tuvo Judas, ese discípulo traidor. Entonces, había una diversidad dentro de esos discípulos y el Señor los hizo a todos trabajar por un mismo sentir, a pesar de que eran distintos. Dios comprende nuestras diversas formas de ser, pero muchas veces nosotros estamos al pendiente del trato de Dios que tiene con otro. Y nosotros debemos preocuparnos del trato de Dios que tiene conmigo, con nosotros, con nuestra comunidad cristiana, con mi familia, con mi persona. Dios va a tratar de distintas maneras muchas veces con otras personas. Pedro entonces pregunta, ¿y qué es de este? Le pregunta por Juan, ¿qué va a pasar con este? O sea, yo voy a beber de la misma copa, ¿y qué es de este? Pero la respuesta del Señor es extraordinaria. Si la vemos en el versículo 21, pregunta, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué es de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Y esa es una respuesta extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces estamos tan pendientes del trato que Dios tiene con otras personas y el Señor nos tiene que decir, ¿qué a ti? En Reina Valera, en un lenguaje actual, ¿qué te importa a ti? Usted simplemente tiene que alegrarse cuando hay otras personas que están siguiendo a Dios y se están tomando un camino distinto al que quizás a usted le ha tocado vivir, el que a mí me ha tocado vivir. Debemos entender que Dios trabaja de una manera multiforme, que Dios no tiene un método, una estrategia exclusiva para tratar con el hombre, para tratar con la mujer, para instalar la visión de un determinado ministerio. ¿Qué nos importa a nosotros? Mientras estén caminando con Jesucristo, no debe importarnos la forma, la manera y la visión que otros tienen. Debemos preocuparnos nosotros. Y la respuesta dice, ¿y qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Y eso es lo que usted y yo tenemos que abrazar cada día. Sígueme tú. Ahí dice la última palabra, sígueme tú. Tú sígueme. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme, tú preocúpate de servirme, tú preocúpate de hacer caso, mi hijo, como un mensaje que compartí hace ya casi un año. Haga caso, mi hijo. ¿Se acuerda de ese mensaje? A veces somos porfiados, somos testarudos y no hacemos caso y así todos estamos pendientes de lo que el Señor hace con otro, cómo el Señor trata con otros. Usted y yo debemos no preocuparnos excesivamente del trato que Dios tiene con otras personas, sino que debemos preocuparnos del trato que Dios tiene con nosotros y debemos ocuparnos de seguir a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Otro síntoma ya más grave del legalismo es la hipocresía. Vamos a ver un segundo versículo que se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 41. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y podríamos seguir con el versículo y le va a decir, hipócritas. Están pendientes de la paja en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga que tienen en su ojo. Este ya es un síntoma más grave.
Es un síntoma de la incapacidad de ver nuestros errores, nuestros defectos. Yo le puse aquí al lado de este versículo ceguera, porque cuando nosotros somos incapaces de ver la falta propia, pero sin embargo vemos el error de los demás. Sin embargo vemos el mal accionar de otros, lo que nos parece incorrecto. Y eso va de la mano muchas veces de la hipocresía. Pero vamos a separar estas dos cosas. Por una parte está la ceguera, la incapacidad de ver. Y vamos a tocar primero este punto de síntoma de la ceguera espiritual. Vamos a dejar para después la hipocresía. La ceguera espiritual es la incapacidad de poder ver nuestros errores, pero sí con mucha facilidad vemos el error de otros. Es así como hay personas que muchas veces juzgan el que el pastor no predique con la corbata. No, mi pastor predica con la corbata y así se tiene que hacer y así se tiene que predicar. Mire, este pastor está sentado en el living de su casa predicando. ¿Cómo es posible? Déjeme apostar. Bueno, no, la apuesta es un pecado. Podría asegurar que está con pantuflas. ¿Qué piensa usted? Eso lo vamos a dejar ahí para la votación después del mensaje. Vamos a hacer una votación. ¿Qué opinen? A ver si está o no está con pantufla el pastor. Qué pecadores que son. Y a veces estamos pendientes de la corbata, de cómo viste, de cómo entrega el mensaje a alguien, pero estamos pendientes de esos detalles y a veces no nos damos cuenta de que en nuestra congregación hay adúlteros, de que en nuestra congregación hay mentirosos, que en nuestra congregación hay ladrones, y esos se visten de corbata, entonces ellos sí son santos. Ellos sí son buenos predicadores. Mi líder sí es bueno porque anda con corbata. A lo mejor miente sustancialmente, a lo mejor engaña sustancialmente, a lo mejor toma lo que no le pertenece, incluyendo a lo mejor tiene un mal vivir, un mal testimonio, pero él se pone corbata. Entonces a veces eso es la viga versus la paja. Estamos viendo el detalle, el cómo se vistió, el qué dijo, el cómo lo dijo, y no nos damos cuenta de que hay una tremenda viga muchas veces en nosotros. Eso es legalismo puro, pero a veces eso es ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque son incapaces de ver lo que realmente es importante y están preocupados del detalle. Es como cuando la mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesucristo y la mujer samaritana se las da de teóloga. Me encanta este pasaje a mí. Me encanta el pasaje de la mujer samaritana, porque la mujer se la da de teóloga y empieza con el maestro y dice, ¿por qué me hablas tú? ¿Por qué me pides agua a mí? Tú y yo no deberíamos hablar. Tú eres judío, yo soy samaritana, tú eres hombre, yo soy mujer, no deberíamos estar hablando. Entre paréntesis, era el mediodía cuando se da esta conversación. Y más encima, después de eso, se las da de teóloga y dice, nuestros padres nos dijeron que en este monte hay que adorar y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Qué dices tú? Así como ¿qué dices tú? A ver, de acuerdo a ti, a ver, tan profeta, ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que crees tú respecto de dónde es que hay que adorar? Y el Señor le dice, viene el día y viene la hora, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en cualquier lado, en espíritu y en verdad. Y ahí quedó plop la mujer samaritana. Se las dio de teóloga. Y cuando empieza como quien dice me encanta este pasaje, ya lo dije ya, pero de verdad quiero enfatizar. Cuando esta mujer empieza como a apretar un poquito al maestro, el Señor le dice, a ver, espérame tantito, tráeme a tu marido. Y la mujer, de tan teóloga que se la dio, le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, mujer, porque 5 has tenido y aún el que tienes no es tuyo. Porque a veces nos las damos de referente de teólogos o nos las damos de personas autorizadas para decir qué se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas en otras congregaciones, cuando yo ni siquiera he sido capaz de dirigir mi familia, de apartarme yo del pecado,
vivo en pecado y encima estoy dándomelas de referente espiritual para otros. Por eso es que me encanta el maestro cuando le dice, tráeme a tu marido. Porque a veces queremos juzgar a otros, pero somos incapaces de ver nuestros propios errores. Eso por una parte es ceguera espiritual, pero por otra parte, y aquí enlazo, y vamos a dar otro versículo también, que viene a refrendar un poquito esto. Mateo 23, 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, cuelan el mosquito. No. Aquí hay un sospecha de pecado. Alarma de herejía. Alarma de herejía. No, es que ese no son un instrumento. No es el instrumento que el Señor dejó. El Señor dejó la mandolina. No tengo nada en contra de eso, ¿ah? El baño, la mandolina suenan preciosos, son una expresión maravillosa de adoración y además son parte de la identidad de nuestra iglesia nacional. Pero que no pasa de ahí, ¿ah? Es parte de nuestra identidad de iglesia nacional. ¿Usted cree que en todos los países se da eso? No, es algo característico de nuestro país. Y aquí se defiende como que fuera el instrumento que se va a tocar en el cielo. ¿Suena lindo? Sí, suena bonito. Sí, suena bonito. Pero nos detenemos a veces en el instrumento, en el que tiene la cuerda, en el instrumento de percusión, pero no nos damos cuenta muchas veces del instrumento que el Señor usa, el instrumento humano. Entonces a veces estamos colando el mosquito, el detalle, pero no nos damos cuenta de que hay un pecado mayor detrás. Y aquí voy a tocar el tema de la hipocresía. Dije yo que por una parte está la ceguera espiritual, esa incapacidad de ver mi falta, pero identifico la falta en otro. Pero también está la hipocresía. Y la hipocresía es el síntoma más grave de un legalista consumado. ¿Por qué? Porque la hipocresía, el hipócrita se da totalmente cuenta de su pecado, de su falta, de su error, y lo encubre, pero sin embargo, a pesar de eso, culpa a otros de pecadores. Por eso que cuelan el mosquito, le buscan la yaya, le buscan la quinta pata al gato, ese dicho popular. Le buscan la quinta pata al gato, le buscan ahí la yayita, ver, ahí está, se equivocó, ahí está el pecado de ese pastor, está entregando una mala palabra, esas palabras no son de Dios. Mire que hablar de deporte, mire que hablar de fútbol. Por Dios, qué pecador ese pastor. Ni corbata usa. Pero muchas veces aquellos que son legalistas, yo siempre he tenido un dicho de experiencia de lo que he aprendido. Los legalistas tienen tejado de vidrio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que están colando el mosquito están tragando un camello. Están pendientes del pecadito, de la fallita, del desliz, del error, de lo que dijo mal, de lo que hizo mal, de lo mal que se vistió quizás, o de la mala expresión que utilizó, pero están dejando pasar el adulterio, están dejando pasar la mentira, el robo, el engaño. Eso es legalismo. Y esa es la expresión más clara de un legalista consumado, es la hipocresía. Cuando ya no solamente es que no estamos pendientes como partimos, no solo es que estamos pendientes de lo que el Señor quizás va a hacer con el otro, que a lo mejor es distinto a mí y no lo comprendo. Ese es un inicio de legalismo. Un legalismo más avanzado es una ceguera espiritual, es la incapacidad de ver mi propio pecado y solamente soy capaz de ver el pecado de los demás. Pero el último ya y más grave es la hipocresía. La hipocresía es cuando yo estoy consciente, estoy claro de mis pecados, sin embargo, soy capaz de buscar el detallito, el pecadito. Sé que se puede decir pecadito en realidad porque pecados son todos pecados, pero a veces juzgamos el error, la falta, lo que dijo mal de acuerdo a mi concepto, el que no se puso la ropa adecuada de acuerdo a mi concepto, pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos guardando y estamos escondiendo el adulterio, la mentira, el robo, el engaño, el egoísmo. Hoy por hoy, a través de las redes sociales, uno puede ver con tanta facilidad cómo personas legalistas están discutiendo sobre cosas irrelevantes. Están colando el mosquito.
Están colando el mosquito respecto de si la iglesia se reúne el día domingo o se reúne el día sábado. Los que se reúnen el día sábado son pecadores. Eso lo digo con claridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Las iglesias se pueden reunir, las comunidades se pueden reunir el día que estimen conveniente, el que más les convenga a ellos, para poder servir al Señor, para poder estar juntos como hermandad, como comunidad, en presencia del Señor. Pero muchas veces nosotros estamos preocupados de qué día se reúne la iglesia, o si se reúne en la tarde o en la mañana, o de qué instrumento toca, o si el pastor que predica o el hermano que predica lo hace con una corbata o se sube con una chaleca o con una polera, si el hermano que predica tiene o no tiene tatuaje, si anda trayendo su anillo de matrimonio o no, si se hizo un corte santo. Yo no sé si hay algún listado de los cortes de pelo santo, de cabello santo. Eso es hipocresía, cuando escondemos un pecado, pero juzgamos y buscamos el pecado del otro, el error de otro. Que el Señor nos libre. ¿Por qué les dije al principio que el legalismo nos llevaba a enfrentarnos directamente con Jesucristo? Jesucristo se encontró con el legalismo. Su principal oposición fue el legalismo. Las principales oposiciones de la iglesia desde sus inicios no han sido agentes externos. Si usted piensa en cuanto a la persecución de Roma, muchas veces se dice la primera gran persecución de la iglesia fue la de Roma, y no es así. Ciertamente fue cruda porque tenían la fuerza, porque era imperial, porque fue el imperio a través de algunos emperadores, no todos los emperadores, a través de algunos emperadores que estuvo en contra de la iglesia y que los persiguió con prácticas terribles. Y no podemos desconocer eso. Pero la primera persecución que sufrió la iglesia, Jesucristo tuvo grandes conflictos con los legalistas. Cuando comienza la iglesia a funcionar propiamente tal, la principal oposición que tuvieron los cristianos en Jerusalén eran los judaizantes, eran los propios judíos que estaban en contra de aquellos que declaraban a Jesús como Mesías. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, nos damos cuenta de que el Señor toma a Pablo, a Saulo de Tarso, y lo convierte en el apóstol a los gentiles para predicar el evangelio no solamente a los judíos, sino que también a personas de otras procedencias culturales y religiosas. Entonces el evangelio comienza a ser expandido. ¿Quién no estaría contento con eso? Bueno, los legalistas, los judaizantes, aquellos que sí, a lo mejor reconocieron a Cristo, digámoslo entre comillas, como el Mesías, pero querían imponer las cargas del judaísmo en aquellos que venían de otras procedencias culturales, dejándoles caer esa carga de las prácticas del judaísmo. Y el apóstol Pablo tiene que salir a la defensa de este evangelio que estaba sustentado en los méritos de Jesucristo y no en los méritos de guardar las prácticas y las ordenanzas de la ley. Por eso Pablo fue perseguido, por eso Pablo fue desterrado, por eso Esteban fue muerto. La principal oposición de la iglesia siempre ha sido interna, no externa. Siempre ha sido interna, ha sido el legalismo. El legalismo le hace más daño que las persecuciones externas que como iglesia hemos tenido. Que el Señor nos ayude para que usted y yo no nos transformemos en esos legalistas. No esté tan pendiente del Señor y el trato que hace con otros. No estemos tan preocupados de ver los pecados de otros, más bien miremos nuestros propios pecados. No colemos el mosquito, no le busquemos el detalle, no le busquemos el error, la falla a nuestro hermano, a nuestros amigos quizás de otras congregaciones, de otros lugares, a los hermanos quizás de nuestra propia familia. No le busquemos el pecadito y no seamos hipócritas. Primero miremos las faltas que usted y yo tenemos y tratemos con ellas, lidiemos con ellas, pidamos misericordia y que así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pidamos también misericordia para aquellos que están a nuestro alrededor y que quizás cometen errores como los nuestros o quizás mucho menos. Pero no se transforme en un legalista, porque la principal oposición para el crecimiento de la iglesia no es la que viene de afuera, es la que viene de adentro, es la que se disfraza de legalismo, se disfraza de una supuesta santidad y que le hace daño a aquellos que quieren buscar con sinceridad de corazón al Señor. Que Dios nos ayude
a vivir la fe pura, que Dios nos ayude a buscar su presencia cada día y que nos libre de este mal tan profundo que hay dentro de la cristiandad, que es el legalismo, que es antiguo y que está presente en estos días y que busca hacerle daño a los creyentes, a las iglesias, y hoy tiene herramientas tan diversas como incluso las redes sociales para poder hacer denostar a creyentes, a personas que no viven la fe de acuerdo a sus conceptos, pero que Dios tiene otro trato con ellos, que Dios tiene una manera distinta, una visión distinta que les ha entregado a distintos ministerios, porque nuestro Señor es diverso y trabaja en esa diversidad con aquellos que llaman. Que el Señor les bendiga, nos estamos viendo, muy buenas noches.